Asedio. Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos. El siguiente relato fue recolectado en 2011. El protagonista, llamado Vicente, argumenta que los policías recogieron y entregaron sus declaraciones a las autoridades estatales pertinentes y que de algún modo queda constancia en algún expediente del estado de Guerrero. Desde pequeño siempre fui un admirador de la naturaleza. Mi padre era biólogo. Constantemente estábamos metidos en alguna selva o bosque de la República Mexicana. Y por la misma naturaleza del trabajo de mi padre nunca tuve una residencia fija. Mi primer recuerdo de un hogar es de Chiapas, muy cerca de la selva Lacandona. Cabe recalcar que yo nací en el Distrito Federal, pero viví muy poco en esa ciudad hasta que entré a la universidad. Convivir con tantas culturas diferentes te hace una especie de experto en algunos temas, y mi tema era la aventura. Cada lugar en el que viví me enseñó de manera diferente de sortear los obstáculos que te pone la naturaleza para llegar a donde quieres. Creo que por eso hoy en día soy un amante del deporte de aventura y de desafiar los caminos más inaccesibles en mi camioneta 4x4. Antes de que todo el tema de la violencia y el narcotráfico se apoderara de algunos estados del país, a un grupo de amigos y a mí nos gustaba salir a acampar los fines de semana, así como tomar veredas desconocidas y ver a dónde nos llevaban. Obviamente teníamos años de experiencia, no lo hubiéramos hecho sin la preparación de vida, todo para acampar ahí y conectar con la naturaleza. Uno de esos fines de semana, un muy buen amigo nos contó que su cuñado y sus amigos habían hecho un viaje de camping a la zona de la Sierra de Guerrero. Comentaba que había una época del año en que después de las lluvias el terreno quedaba justo como nos gustaba para meter las camionetas, y que aparte era un espectáculo ver cómo la niebla se apoderaba de la sierra, y que el frío calaba de una manera singular. Mi amigo nos contó tantos detalles sobre la zona que por supuesto llamó nuestra atención. Esa noche pactamos la fecha para ir. Debíamos preparar los vehículos y juntar suficiente dinero para un viaje como ese. Y así lo hicimos. El día llegó y emprendimos el viaje. Éramos 7 personas. Norberto y su cuñado que nos guiaría iban en una camioneta. Carlos y Julieta iban en otra. Mientras que conmigo viajaba mi novia de ese tiempo Ceci y mi amigo Claudio. El cuñado de Norberto nos llevó por la carretera 134, misma que atraviesa el estado de México, parte de Michoacán y Guerrero. Es muy conocida por ser la carretera que conecta Toluca con Ixtapas y Guatanejo. Nosotros ya habíamos transitado esa carretera algunas veces, por lo que pensábamos que lo que nos esperaba no sería como lo que nos habían contado. De alguna manera estábamos esperando que la ruta fuera más secreta, o al menos más inaccesible. Hasta que de pronto pasamos un pueblo llamado Los Fogones. Ya muy cerca de Zihuatanejo, la camioneta de Norberto giró en dirección a un camino de tierra muy árido y muy solitario. Ahora empieza lo bueno, dije a mis adentros. Avanzamos a velocidad media y el camino era tranquilo. Hablábamos por los radios para saber a dónde nos dirigíamos, pero el cuñado de Norberto solo nos decía que buscáramos un río, que a partir de ahí el camino se volvía extremo. Habían pasado cerca de 2 horas desde que habíamos tomado el camino de tierra, y no llegábamos al bendito río que decían Norberto y su cuñado. Estábamos gastando mucha gasolina y ya nos habíamos adentrado mucho en la Sierra de Guerrero, por lo que decidimos parar para comer algo y ver si podíamos ubicarnos en el mapa que llevábamos con nosotros. Logramos localizar un poblado cerca de donde nos ubicábamos. Decidimos que tendríamos que ir para allá y pedir referencias, y salir a buena hora antes de que anocheciera. El plan se había venido abajo y el plan B era volver a la carretera y avanzar hasta la playa para acampar. La mayoría de nosotros estábamos desilusionados. Nos agarraron de tontos, pensábamos Ceci, Claudio y yo. Llegamos al poblado y no había más de 4 casas. La gente nos miraba muy extraño, como si no nos quisieran en su pueblo. Norberto se acercó a una mujer para preguntar cómo salir de ahí con rumbo a la carretera 134, pero no obtuvo respuesta.
Avanzamos hasta donde había un hombre sentado en un tronco y nos detuvo y nos preguntó: ¿qué se les ofrece? Le dije al hombre que buscábamos un río para acampar, pero que ya era tarde y que mejor íbamos a volver a la carretera, pero que no sabíamos por dónde bajar. El hombre muy amable se ofreció a guiarnos hasta una parte donde el camino se divide. Ahí nos diría cómo llegar a la carretera, siempre y cuando fuera con nosotros y le diéramos 500 pesos para volver. Los reclamos de Ceci por traerla a ese lugar, el cansancio de Claudia y las ganas que tenía yo de irme me hicieron aceptar el trato. Avisé por radio que el hombre nos guiaría para volver y que debíamos poner dinero para pagarle. Todos accedieron de manera casi inmediata. Al parecer no era el único que ya quería salir de ahí. Durante el trayecto el hombre no paraba de hacer preguntas. Parecía muy interesado en nuestras camionetas. En algún punto dijo: «Detente, ven este camino», mientras señalaba un difícil camino entre los árboles. «Pues bajando por ahí se llega al río. Ustedes no querían llegar al río, ¿no?». Por un momento pensé en decirle que no, que ya nos queríamos ir. Pero este gusanito que de posiblemente esta aventura se pudiera concretar me hizo hablar por la radio y así preguntarle a los demás. La respuesta de las otras 2 camionetas fueron positivas. Querían ver si era cierto que se podía tener un buen track day en esa zona. El hombre nos dijo que para volver se usaba el mismo camino, que marcáramos o ubicáramos algo para encontrar el camino de vuelta, que si nos agarraba la noche mejor buscáramos un poblado cercano, o que durmiéramos adentro de las camionetas. Agradecimos al hombre, le pagamos y continuamos el camino. Ya eran las 2 de la tarde. Teníamos que apresurarnos para encontrar el río, y a partir de ahí comenzar la diversión, y así lo hicimos. Una vez llegando al río encontramos un sinfín de senderos con terrenos quebrados y húmedos. Eran perfectos para practicar el off-road. Meter las camionetas en esas rutas, llenarlas de lodo y cruzar el río con el agua casi entrando, o desafiar las enormes rocas, todo ese conjunto nos daba la sensación de que había valido la pena. Perdimos la noción del tiempo y la niebla comenzó a cubrirlo todo. Oscurecía rápidamente, así que encendimos las luces auxiliares de las camionetas para alumbrar el camino y poder regresar a la vereda del río. De pronto llegamos a una zona donde presumiblemente acamparon unas personas días antes. Habían restos de una fogata y en la tierra había marcas de que habían clavado estacas para casas de campaña. Incluso había un poco de basura. Después de platicarlo entre todos decidimos que era un lugar en el que podríamos acampar. No habíamos visto animales peligrosos en todo el rato, y tampoco rastros de algún depredador cerca. Por la noche, una vez armadas las casas de campaña y con todo lo necesario listo para acampar, decidimos hacer guardia para cuidarnos unos de los otros. De preferencia los 5 hombres cada 3 horas. A las 9 de la noche las mujeres dormían. Solo los hombres quedábamos despiertos platicando sobre rutas y lugares del país que queríamos visitar. La plática se detuvo cuando escuchamos un silbido a lo lejos. Era como esos silbidos de alerta. Inmediatamente todos tomamos algo para defendernos. El único que tenía un arma de fuego era el cuñado de Norberto. Estuvimos en silencio y en alerta por unos 5 minutos, pero no volvimos a escuchar nada. Claudio y yo montamos la primera guardia. Él fumaba para mitigar el frío mientras que yo solamente me mantenía alerta de cualquier ruido. Ocasionalmente hablábamos de algo, de cualquier cosa que evitara que nos diera el sueño. Faltaba una hora para que Norberto y su cuñado nos revelaran la guardia. Yo solo quería que pasara el tiempo ya que quería dormir. De pronto escuchamos un grito muy cerca, tan cerca que incluso podíamos escuchar cómo crujían las ramas secas en el suelo. Claudio tomó un machete y yo empuñé mi cuchillo táctico. La fogata nos brindaba la luz suficiente para ver las casas de campaña y un poco más de los árboles cercanos.
pero no veíamos nada ni a nadie. Carlos despertó por el grito y aparte de nosotros solo él lo había escuchado. ¿Qué pasó? ¿Fueron ustedes?, preguntó Carlos. Nadie respondía. Solo le hicimos un ademán para que se callara. Algo nos estaba acechando. Lo podíamos sentir, pero no lo veíamos. Carlos solo alcanzó a tomar un tronco encendido de la fogata y comenzó a moverlo en varias direcciones. De pronto, la casa de campaña donde dormía Julia, la novia de Carlos, se movió de manera brusca. Carlos corrió para ver quién era, pero no vio a nadie. De pronto volvimos a escuchar el mismo grito. Esta vez era más cerca. Tan cerca que todos se despertaron. El miedo se apoderó de todos y Claudio temblaba y parecía que estaba a punto de entrar en un ataque de nervios. Inmediatamente recordé que el hombre que nos guió me dijo que durmiéramos dentro de los vehículos, por lo que les dije a todos que se subieran a las camionetas. Cada quien se subió a la que tenía más cerca. Encendimos las luces de las camionetas, incluyendo las luces auxiliares. Incluso las movíamos manualmente y continuábamos sin ver nada. Carlos por el radio decía que teníamos que salir del sitio, que nos fuéramos mejor hacia el río. Esa noche había luna llena y en la zona del río no había tantos árboles, así que tendríamos más luz en esa zona. Nadie contestaba y todos parecían estar más atentos al próximo grito que a lo que decía Carlos. Al no ver reacción en nadie de nosotros, arrancó su camioneta y comenzó a seguir el camino por donde habíamos llegado. Todos lo seguimos más por miedo, considerando también que su plan era bastante inteligente. Nosotros habíamos dejado el camino un poco más agreste de lo que lo habíamos encontrado, por lo que era más difícil salir de ahí a toda velocidad. Podríamos sufrir un accidente y sería peor, por lo que avanzamos lento pero sin detenernos. Carlos y Julieta iban al frente seguidos por Norberto. Ceci y yo manejando y atrás venía Claudio con el cuñado de Norberto. De pronto la camioneta de Carlos se detiene de manera brusca en medio del camino. Nadie sabía qué era lo que pasaba, pero le pedimos que siguiera avanzando. Todos veíamos como las copas de los árboles se movían como si algo o alguien corriera entre las ramas. Carlos vuelve a avanzar, pero esta vez de manera rápida y a mayor velocidad. Sabíamos que era más peligroso, pero también sabíamos que había pasado algo y continuamos. Logramos llegar al río, mismo que presentaba una corriente más alta que cuando pasamos por ahí al mediodía. Decidimos esperar un poco hasta ver en qué parte podríamos cruzar sin problemas. Carlos entonces nos habló por la radio. Nadie se bajaba de la camioneta por miedo de lo que nos estaba acosando. Estábamos aterrados a que nos fuera a hacer algo. ¿Ustedes no vieron nada?, preguntó. «¿Nada de qué? Te detuviste y no vimos nada», respondí. «Atropellamos a una mujer. Salió de la nada y me la llevé. Traigo el parabrisas roto del golpe». «¿La dejaste ahí tirada?», preguntó Claudio desde la otra camioneta. Me detuve, ya no había nadie. Por eso continué más rápido. «Hay que cruzar el río ya». Intentamos cruzar, pero no fue posible. Así que esperamos un poco más a que bajara el nivel del río. 2 camionetas las pusimos en dirección a los árboles con las luces encendidas, mientras en la otra se intentaba cruzar para señalar el camino. «Ahí está, es una mujer», gritó Ceci. Norberto y yo buscamos entre los árboles casi iluminados por completos por nuestras luces, pero no veíamos a nadie. Norberto salió del vehículo con pistola en mano y comenzó a gritar maldiciones y groserías, incitando al agresor para que saliera de su escondite. Cuando por fin acabaron los insultos, escuchamos una risa, más bien como una carcajada, y sí, efectivamente, era la de una mujer. Impulsados por el miedo, intentamos cruzar por donde fuera y como fuera el río. El cuñado de Norberto logró cruzar y entonces lo seguimos. Más temprano habíamos dejado un tambo de plástico lleno de piedras y un pañuelo en la entrada del sendero que nos llevó al río.
Esto como una marca para poder volver, justo como nos había dicho el hombre de la mañana. Rápidamente encontramos la indicación y decidimos volver al camino por el que habíamos pasado más temprano para volver al pueblo. Una vez que llegamos al camino vecinal, alguien revisó el mapa. Dijo que estábamos más cerca de llegar a la carretera 134 que de volver al pueblito de la mañana. Por alguna razón nos sentíamos más tranquilos en ese camino vecinal. No había luz, pero se sentía más seguro de alguna manera. Emprendimos el camino en búsqueda de la carretera y no tardaba para amanecer. Habíamos perdido mucho tiempo, pero sentíamos que todo había sucedido en un abrir y cerrar de ojos. Durante el camino todos permanecíamos alerta tratando de mantener el temple y la cordura, hasta que por el espejo retrovisor alcancé a ver cómo la camioneta de Carlos se salía del camino. Di la vuelta y regresé a ayudarlo y lo mismo hicieron Claudio y el cuñado de Norberto. Cuando vimos la camioneta de Carlos tenía una llanta ponchada, pero no era cualquier ponchadura, tenía una marca de rasgadura como si dos garras le hubieran hecho un corte. No teníamos tiempo para cambiar la llanta y en medio de la oscuridad, algo nos había querido atacar. Enganchamos la camioneta de Carlos en la mía y lo arrastré hasta llegar a la carretera. Ya en la carretera federal esperamos que alguien nos ayudara, aunque era de noche y no pasaba ni un solo automóvil. Carlos y los demás nos dedicábamos a cambiar la llanta afectada, mientras Ceci y Julieta no dejaban de llorar. Mientras tanto, Norberto hacía guardia con su pistola en mano. De pronto y de la nada vimos las luces de un auto. Era una camioneta de policías del estado de Guerrero, que al vernos nos encendieron las altas de su camioneta y se orillaron a ayudarnos. Al ver a la policía, Ceci que era un manojo de nervios y Julieta que estaba muy asustada por el hecho de que según ella y Carlos, habían atropellado a alguien en medio de la sierra. Ellas corrieron a decirle a los policías que pidieran ayuda, que alguien nos había atacado. Los policías no entendían nada por los gritos y el llanto de las mujeres. Además, no les pareció normal que uno de nosotros tuviera un arma en la mano, por lo que pidieron que se tranquilizaran y que les contaran todo con detalle. Norberto y Claudio relataron los hechos desde que llegamos hasta que salimos de esos caminos de tierra, y Julieta intervino para decir: atropellamos a una mujer en el bosque ese. Los policías inmediatamente comenzaron a hacer preguntas y revisaron las camionetas. Nos trataron como delincuentes. Julieta había empeorado las cosas. Los policías pidieron una grúa para arrastrar la camioneta descompuesta y una patrulla más para trasladarnos. Uno de ellos dijo entonces: ¿y la muchacha que estaba parada contigo?, señalando a Norberto. Cuando nos vio se metió en la camioneta azul y no ha salido. Háblenle, por favor. Echamos un vistazo y vimos que éramos los 7. Les dijimos que solamente éramos nosotros y que nadie más nos acompañaba. Un oficial se acercó con su linterna a revisar las camionetas. Incluso revisaron alrededor de la carretera pensando que posiblemente alguien se estaba escondiendo de ellos, pero no encontraron nada y empezaron a creer en nuestra versión. Y por fin amaneció. La grúa y la patrulla llegaron y subieron la camioneta. Nos pidieron a Carlos y a mí que manejáramos las otras 2 camionetas acompañados de un oficial hasta la ciudad de Zihuatanejo. Subieron a Ceci y a Julieta a una camioneta acompañadas de Claudio y el cuñado de Norberto, y en una segunda patrulla iba Norberto solo. Durante el trayecto, el oficial que me acompañaba me dijo que cuando nos vieron, había una mujer de cabello largo, bermudas y tenis parada junto al de la pistola, que al ver las luces se metió en la camioneta y que no era broma. No estoy loco, decía. Le dije que tal vez era alguna de nuestras amigas y nos mantuvimos en silencio hasta llegar a Zihuatanejo. Una vez en la estación de policía nos interrogaron. Querían que les firmáramos una declaración en la que decía que habíamos matado a alguien, cosa que no hicimos. Claudio pudo llamar a su casa y su padre es abogado. Él nos dijo de que no dijéramos ni firmáramos nada que nos dieran, que hiciéramos tiempo hasta que él llegara y así lo hicimos. La cosa no parecía sencilla.
4 policías declararon que Julieta dijo que habíamos atropellado a una mujer y era su palabra contra la nuestra. Nadie creía la historia sobre el acoso que habíamos sufrido en la madrugada. Un policía dijo que lo habíamos inventado para salirnos de esta. Más tarde llegó el padre de Claudio y después de algunas horas de litigio, pudo sacarnos de ahí después de pagar una multa. Pero había un problema. Norberto no portaba los papeles que acreditaban la propiedad del arma. Y aún había que buscar a una persona que supuestamente habíamos atropellado. Se nos dijo que teníamos que volver con ellos hasta el punto donde habíamos acampado y mostrar la ruta exacta donde ocurrió el incidente. Nadie quería volver después de la noche anterior, pero al parecer no era una petición sino más bien una orden. Ese día por la tarde volvimos Carlos, Julieta, Claudio y yo con la policía y el padre de Claudio. De día fue más fácil localizar la ruta hacia el río y el camino hacia el campamento. Llegando al lugar encontramos que una de las casas de campaña estaba totalmente quemada y las otras 2 estaban completamente rasgadas. La fogata había sido apagada con agua y se notaba por la humedad de la tierra en el área de la fogata. Además se encontró uno de los sleeping bags varios metros lejos del campamento, como si alguien lo hubiera arrastrado. Seguimos el camino por el cual huimos y no veíamos nada que indicara que habíamos atropellado a alguien. Además la policía tampoco había recibido mensaje de auxilio o reportes de algún hospital. Parecía que lo del atropellado solo fuera producto del miedo que sentían Carlos y Julieta. Más tarde nos volvimos a reunir todos en la comandancia de la policía de Zihuatanejo. Todos estábamos cansados y no habíamos dormido y tampoco habíamos comido algo. Al no haber delito que perseguir ni pruebas que hubiéramos cometido algo fuera de la ley nos dejaron ir. Solamente bajo una advertencia, que no volviéramos a andar de aventureros en lugares que no conociéramos. Fuimos por la camioneta al corralón y un policía me dijo: «Amigo, yo soy de los fogones. Conozco esa zona y sé que lo que les pasó anoche es cierto. No son los primeros a los que les pasa. Por mi rancho la gente dice que en esa parte de la sierra espantan, que hay brujas que viven alejadas de la gente y que no les gusta ser molestadas. Otros dicen que no son brujas, sino más bien demonios. Se han hecho tantos sacrificios y se han cometido tantos asesinatos, que en esos lugares los espíritus y los demonios abundan. La versión más real es que todos los que venden amapola espantan a los intrusos para que no encuentren sus plantaciones, pero yo no lo creo. Esos están más arriba. Además, si te quieren correr te disparan, no te espantan de esa manera». Yo lo escuché, pero a estas alturas no sé qué creer. Lo único real es que todas nuestras declaraciones constan en algún dependiente de algún archivo en Guerrero. 4 meses después de este incidente en un viaje a la Sierra de Puebla, Carlos volteó su camioneta por una falla en la misma llanta que le habían ponchado aquella noche y murió. Desde aquel viaje a Guerrero no viajaba con copiloto. Por alguna razón sentía la muerte cerca. Decía que si se iba a morir lo iba a hacer solo. Lamentablemente así fue. Yo hoy sigo practicando deportes de aventura. Viajo con mi esposa pero siempre a lugares seguros, con áreas de camping protegidas y resguardadas. Esas épocas en que buscaba caminos solitarios extremos han pasado. Como dicen por ahí, yo ya no estoy para esos trotes ni para esos sustos. Asedio. Historia basada en hechos reales. Escrita y adaptada por Álvaro Ramos. Si quieren conocer más historias del mismo autor, los invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.